Qué bueno verlos. Tienen calor, ¿no? Está fresco, ¿verdad? Está rico. Veo un abanico por ahí. Gracias a Dios, miren, estamos en un país donde podemos disfrutar de este sol. Hay personas en el mundo que viven deprimidas porque no disfrutan de este sol. Hermanos, antes de comenzar el mensaje, les quiero preguntar, ¿ya se inscribieron en el DFC? ¿Quién todavía no se ha inscrito nunca en el DFC? Nunca, pero que no ha estado ni en el primer nivel. Por allá hay una mano. ¿Ya se inscribió, hermano? Sí, ¿verdad? Excelente. Por allá también hay otros que yo sé que ya están en el primer nivel inscritos. Bueno, y los que están en segundo, tercero y cuarto ya están inscritos, ya están listos para comenzar porque empezamos el 5 de febrero, les cuento, ya estamos a las puertas de empezar las clases del discipulado. El discipulado es una herramienta importantísima en la edificación nuestra, hermano. Si no fuera por el discipulado, usted no hubiera aquí, hermano, sirviendo en este púlpito, porque todos pasamos por ahí y todos hemos conocido al Señor de una manera diferente. Lo hemos conocido no por lo que nos dicen otras personas o por lo que hemos visto en algunas redes sociales, sino que lo hemos conocido porque hemos estado expuestos a su palabra y hemos estado expuestos también a sus doctrinas, a las doctrinas fundamentales que están plasmadas en la palabra de Dios. Y todo eso se aprende en el DFC, así que el que todavía no se ha inscrito no sabe de lo que se está perdiendo, ¿verdad? Les quiero también hablar sobre los niños del comedor infantil. Recuerden, hermanos, que bueno, el hermano Víctor nos presentó unos informes buenísimos la semana pasada y realmente estamos contentos porque vemos que el ministerio está avanzando, pero queremos seguir avanzando, queremos llegar más, eh, dar un paso más grande, ya con más niños y que estos niños puedan quedarse acá en la escuela bíblica infantil y puedan recibir la palabra del Señor también. Así que si en su corazón está apoyar a los niños del comedor infantil, hágalo, hermano, hágalo. E igualmente en la construcción, recuerden que ya estamos por comenzar la otra etapa. ¿Se acuerdan que hemos ido por etapas, verdad? Primero una cosa, después otra, y así hemos ido y hemos visto el fruto de todo lo que se ha hecho. Realmente esa edificación que está construida ya, bueno, ya tiene un valor importante, ¿verdad? En cuanto a metros cuadrados de construcción. Y todo eso, hermanos, ha sido por la misericordia de Dios, el apoyo de Dios a sus finanzas para que ustedes puedan proveer y se pueda seguir avanzando. Entonces, tengan pendiente eso siempre, hermanos. Recuerden que estamos construyendo y que hay unas cuentas donde podemos depositar. Entonces, ténganlo pendiente. Se lo recuerdo para que lo tenga pendiente. El día de hoy, hermanos, continuamos con la serie de la primera epístola de Pedro. Vamos por la parte o la entrega número 11. Y hoy vamos a utilizar como texto clave el versículo de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Así que les invito a que se ubiquen ahí. Hemos visto, hermanos, en el transcurso de esta enseñanza de Pedro, cómo el apóstol Pedro hace ciertos énfasis en algunos temas doctrinales importantísimos a esos hermanos que están dispersos por causa de la persecución, ¿verdad? Esos hermanos que tuvieron que desplazarse a otros lugares por causa de la persecución, pero también ese mensaje de Pedro aplica a nosotros, ¿verdad? Que somos hermanos también en Cristo, porque hemos conocido al Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y hemos entendido que estas verdades que Pedro está recordándole y reforzándole a estos hermanos de la dispersión también aplican para nosotros. Hemos visto el caso de Pedro, como Pedro, en todo el desarrollo del Nuevo Testamento, fue interactuando con el Señor Jesucristo, fue creciendo. El Señor lo llamó
cuando Pedro era un pescador, el Señor lo llamó y le dijo que lo siguiera y él lo siguió. Después Pedro fue su discípulo, anduvo con él, pie a pie, escuchando su palabra, escuchándolo, conociéndolo, compartiendo con él, comiendo con el Señor y desplazándose a diferentes sitios con él. Pedro fue testigo de los milagros que el Señor hizo. Pero fue cuando estaba eh, en el monte de Moisés y de Elías. Pedro escuchó la voz del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro estuvo en todo eso. Pedro estuvo también en el momento cuando el Señor partió el pan y también compartió el vino e instituyó la cena del Señor. Él estuvo ahí. Pedro estuvo en el momento de la aprehensión del Señor cuando lo arrestaron y se puso violento, iracundo, ¿se acuerdan? Hemos visto todo el desarrollo de él, paso de Pedro por este mundo luego de haber sido impactado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego de haber conocido al Señor y haber caminado con él. Pedro tuvo un desarrollo hasta el punto que estamos el día de hoy estudiando una carta escrita por él. Nosotros podemos entender que lo que Pedro escribió ahí tiene propiedad porque él cuenta de ese Señor que él conoció, que él lo conoció en aspectos extremadamente íntimos. Pedro estuvo ahí, lo conoció. Podemos entender que lo que dice acá, lo que Pedro relata, lo que Pedro le manifiesta al pueblo de Dios, pues tiene peso, ¿verdad? Y no solo por eso, hermano, sino porque también nosotros somos conscientes, por la misma instrucción bíblica, por la misma información que adquirimos de la Biblia, somos conscientes que lo que Pedro escribió ahí fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirlo. El Espíritu Santo le iba dando el discernimiento para escribir sobre todos esos temas que Pedro nos muestra en la primera carta que envió a esos hermanos de la dispersión y a nosotros. Entonces, entendiendo eso, hermanos, nosotros vamos a disfrutar el mensaje que está ahí manifestado, porque sabemos que es cierto, sabemos que he pasado no solamente en la inspiración del Espíritu Santo, sino en las vivencias que Pedro tuvo y toda la experiencia que él tuvo y las percepciones que él pudo adquirir de haber andado pie a pie con el Señor Jesucristo. Todas esas verdades que Pedro manifiesta ahí, porque no las manifiesta solamente como lo hacen estos motivadores modernos que a muchos lados les dicen vendehumos, que lo único que hacen es tratar de aprovecharse del otro para estimularlo a hacer algo, a comportarse de cierta forma y sacar un beneficio. Pedro no andaba buscando ningún beneficio cuando envió esa carta. ¿O creen ustedes que él quería algo? Pedro quería el beneficio de los que iban a recibir la carta, de los que íbamos a recibir esa carta. ¿Cuál es el beneficio que nosotros estamos obteniendo al leer esta carta de Pedro? Bueno, estamos afirmando todas esas verdades respecto a la salvación, respecto a quiénes somos ahora nosotros, respecto a lo que nos espera, lo que nos depara el futuro, respecto a esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada de la que Pedro habla, respecto a la fe, esa fe que nosotros hemos podido estudiar y hemos podido profundizar en ese tema y entendemos que la fe no solamente es intelectual, sino que también es práctica, porque hay que confiar realmente. Si uno cree en el Señor es que está confiando plenamente en sus méritos. Todo eso lo hemos podido aprender leyendo esta carta de Pedro. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la gracia. Pedro habla sobre la gracia
Después de que habló de la fe, ¿se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando de la fe en el versículo 9? Pues vamos a hablar de la gracia. Y hoy vamos a hablar específicamente de esa gracia salvadora, esa gracia destinada para los salvos. Porque la gracia la podemos catalogar de dos maneras. Hay una gracia común que aplica para todo el mundo. Este sol que nosotros estamos disfrutando hoy lo está disfrutando cualquier persona que no ha creído en el Señor. Este aire que estamos respirando lo está respirando otras personas que no han creído en el Señor y que le han dado la espalda al Señor y lo han rechazado. Entonces, para ellos aplica esa gracia común, pero esa gracia no les permite a ellos ser salvos. Hay una gracia específica de parte de Dios para que nosotros podamos ser salvos y sobre eso vamos a hablar. Sobre eso fue que en el versículo 10 Pedro describe que los profetas profetizaron de esa gracia. Leamos el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice. ¿A quiénes, hermanos? Ya sabemos a quién dirigió la carta Pedro, ¿verdad? ¿A quién la dirigió? A creyentes. Pedro da por hecho que las personas que están leyendo la carta ya son salvos, son creyentes. Entonces, Pedro se refiere de esta forma a los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esa gracia que los salvó a todos esos que estaban recibiendo la carta. Esos profetas inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Vamos a entonces profundizar un poco en este tema, pero antes vamos a orar para que el Señor nos auxilie, ¿verdad? Inclinemos nuestro rostro. Señor, estamos nuevamente acá reconociendo tu poder, tu autoridad, reconociendo, Señor, tus verdades y tu misericordia al mostrarnos tus verdades plasmadas en las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, porque podemos conocerte por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos discernir lo que ahí está manifestado. Ayúdanos a que este mensaje del día de hoy nos permita visualizar de una mejor manera lo que ha representado esa gracia salvadora para nuestras vidas. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, auxílianos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia, hermanos, es un tema constante en la Biblia. Y Pedro lo afirma expresando lo que ya leímos, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, Pedro se está refiriendo a que desde un inicio, cuando el Señor Dios empezó a manifestar su palabra a los profetas, él ya empezó a comunicar sobre este tema de su plan redentor, del método que él iba a utilizar para salvarnos. De hecho, podemos ver que desde el Génesis el Señor le manifestó a Adán y a Eva que él iba a enviar al Redentor. En Génesis 3:15 podemos ver cuando le da la promesa de que de la descendencia de la mujer iba a nacer aquel que iba a vencer al pecado y a la muerte, que es el Señor Jesucristo. Desde ahí empezamos a ver la manifestación, el protoevangelio, la primera vez que se habló de esas buenas nuevas de salvación. Y a medida va avanzando la revelación de Dios a los profetas y los escritos que nosotros podemos ver y que en ese entonces Pedro y el pueblo de Israel podía tener en sus manos, que era la Torá o el Antiguo Testamento, vemos que en todo el Antiguo Testamento se ve reflejada la figura del Señor Jesucristo. Esa promesa, ese que iba a venir, ese que se iba a entregar como un cordero, que no iba a pronunciar palabras, ese que iba a ser sacrificado, inmolado, ese sobre el que hablaron los escritores de los libros poéticos, de los libros proféticos, de todos esos libros que el pueblo de Israel tenía en sus manos y que Pedro había tenido en sus manos también. Que el mismo Señor Jesucristo se refiere a esos libros cuando él manifiesta en algunas ocasiones sus mensajes. Entonces, en ese contexto, Pedro se refiere
a esos profetas del Antiguo Testamento que ya venían profetizando desde la antigüedad sobre este tema importantísimo, esa gracia que estaba destinada para todos los que iban a ser salvos. Él habla con estos términos, que esos profetas inquirieron, que indagaron, o sea, examinaron cuidadosamente, diligentemente, menciona también esa palabra, sobre ese tema que es la salvación. Entonces, el cumplimiento de todas esas verdades predichas, todo eso que los profetas habían manifestado en las escrituras, todos esos hombres que Dios inspiró para escribir el Antiguo Testamento, el cumplimiento de eso se materializó cuando, cuando la promesa fue cumplida, cuando el Señor Jesucristo puso sus pies en la tierra, cuando el Señor se revistió de carne y caminó entre nosotros, cuando Él cumplió con el sacrificio que estaba destinado para toda la humanidad, Él lo cargó para sí mismo voluntariamente para que nosotros pudiéramos ser salvos. En ese momento se materializó esa gracia de la cual los profetas ya habían profetizado, esa gracia destinada para nosotros. La palabra gracia en el Nuevo Testamento proviene de la raíz griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Tal como Pedro, todos podemos usar esa palabra gracia en relación a Dios. La gracia representa que Dios nos escogió para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Miren qué bonito es esto. Dios quiso bendecirnos en lugar de permitir que la maldición del pecado se encargara de nuestro destino. A pesar de que por nuestro pecado lo que nosotros merecemos es maldición. ¿Y cuál es la maldición? La muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Qué fue lo que le advirtió el Señor a Adán en el Edén? No comas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque si no vas a morir. ¿Y qué fue lo que hizo él? Comió del árbol, desobedeció. Entonces, ¿qué pasó? Murió. Murió espiritualmente y murió físicamente. ¿O está vivo Adán? ¿Conocen a Adán? No, ¿verdad? Adán murió. Y todos los que nacieron después de Adán también murieron. Solo hubo dos personajes del Antiguo Testamento que el Señor levantó y no les permitió ver la muerte acá en esta tierra. ¿Quiénes son? Enoc y Elías. Así es. Pero todos los demás han muerto y nosotros, a medida van avanzando los días, nuestro cuerpo se va corrompiendo hasta el punto que nos va a llevar al sepulcro. Así de sencillo. Todos vamos a morir, a menos que el Señor venga por su iglesia, tal como Él lo prometió, en el momento que nosotros todavía estemos acá vivos. Si no, vamos a morir. Pero ¿cuál es la condición de una persona que muere y que su espíritu estuvo muerto todo el tiempo? Esa muerte espiritual se vuelve eterna. Pero cuando nosotros hemos recibido la gracia de la salvación por medio del Señor Jesucristo, ese espíritu muerto se vivifica y ahora ya no tenemos la condición de ser muertos espirituales, sino que todo lo contrario, estamos vivos espiritualmente y una vez que este cuerpo físico muera, nosotros viviremos por la eternidad con el Señor. Esa es la diferencia y a eso se refiere la gracia. Esta gracia es el favor, la bendición o la bondad de Dios hacia los indignos, porque ninguno de nosotros es digno de haber recibido el regalo de la salvación. Ninguno de nosotros, por nuestras capacidades, nuestras bondades, nuestras fuerzas, puede llegar al punto de complacer a Dios para que Dios le dé
la salvación por sus propios méritos. El único que tiene el mérito completo de nuestra salvación es el Señor Jesucristo. Y a eso se está refiriendo Pedro cuando dice que los profetas inquirieron diligentemente en el estudio de la salvación. Y eso es lo que procuraremos hoy, eso es lo que estamos procurando. Efesios 2, 8 y 9 dice, que creo que todos se lo saben, vamos a ver, vamos a decirlo todos los que se lo sepan en voz alta, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Miren, aquí el apóstol Pablo es claro, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por esa bendición, ese favor o esa bondad que recibieron de Dios es que ustedes son salvos, no por sus méritos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, o sea, creer en el Señor, lo que hablamos el domingo pasado, no sé si algunos estuvieron porque fue en la jornada de las 9. Creer en el Señor, pero creer no solo intelectualmente, sino que confiar plenamente en el mérito del Señor Jesucristo. Eso es creer en el Señor. Esa es la fe. Pero miren lo que aclara el apóstol acá. Y esto no de vosotros, o sea, esa fe, esa capacidad de haber creído en el Señor, no nació en nosotros, pues es don de Dios. Dios nos dio esa capacidad en nuestro corazón para creer en Él, porque Él sabía que nosotros no íbamos a creer por nuestra propia capacidad. Nuestra mente está tan dañada por el pecado que no nos permite creer en el Señor Jesucristo y entender los méritos de Él y despojarnos de nuestras autoexaltaciones y pretensiones que son totalmente equivocadas, ¿verdad? Entonces, el apóstol aclara aquí, el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9, que no, esa fe no es de nosotros, no surge de nosotros, es un don de Dios. Y cierra con broche de oro esta explicación diciendo que somos salvos por esa gracia, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿Por qué especifica que no es por obras? Porque él conoce la tendencia del hombre hacia querer rendirle tributo a cualquier cosa que no sea Dios. Miren cómo ha sido el hombre a medida que ha avanzado la historia, que conociendo a ese Dios que lo creó, empezó a levantar ídolos, que habiendo escuchado lo que Dios había manifestado a la humanidad, a los profetas, levantaron ídolos, que Dios destruyó prácticamente a todo el ser humano y solo dejó un grupito que era Noé y su familia y volvió a comenzar la humanidad y se volvió a perder la humanidad y empezaron otra vez a adorar ídolos. Que Dios agarró un pueblo, lo escogió, se manifestó con ellos de una manera inigualable. Y ese pueblo, cuando Dios lo rescató de Israel, levantó un ídolo en el desierto para adorar, después de que Dios había hecho grandes proezas para salvarlo. Entonces, logramos ver con eso esa gran debilidad que tenemos nosotros los seres humanos de inclinarnos a rendirle tributo a cualquier cosa. Pero ¿y cuál es el principal ídolo que nosotros tenemos como humanos? Ese que usted todas las mañanas mira en el espejo. Ese. Porque las mujeres a cada momento lo miran cuando quieren retocarse. Ese. Ese es el principal ídolo con el que nosotros combatimos diariamente. Y el apóstol entonces acá refuerza este tema para que nadie se gloríe, para que nadie crea en sus propias capacidades, en sus propias fuerzas, sino que dice, no es por obras, no es por su capacidad, es por esa fe que Dios le dio para que usted creyera en esa salvación que Dios le dio. Dios hizo todo. Dios envió al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario a morir.
Entonces, la única manera para que cualquiera de nosotros pueda tener una relación de paz con Dios es por causa de esa gracia que Dios mismo nos dio y que obtenemos por medio de la fe que nos ha salvado y nos ha justificado, entendiendo también que esa fe Dios nos la dio. La gracia salvadora, hablemos de este término entonces, como un modismo, o sea, la palabra, el concepto común del término gracia es una cualidad que hace que alguien o que algo sea aceptado. Vamos a hablar de varios ejemplos. Por ejemplo, cuando un individuo tiene la gracia de caer bien. Ustedes conocen gente así, ¿verdad? Que es carismática, todo el mundo le cae bien. Qué gracia la que tiene ese hermano, esa persona que le cae bien a todo el mundo. Ternura, por ejemplo. Ay, qué niño más gracioso cuando hace una tonterita, un niñito pequeño, ¿verdad? Y que, ay, qué gracioso, qué gracia la de ese niño. Esa es otra aplicación de la gracia en términos del concepto común de la palabra, ¿no? Pero la gracia en la Biblia se refiere a otras cosas. La gracia en la Biblia se refiere a esa ayuda de Dios inmerecida por los seres humanos que contribuye en el ser humano para su regeneración y su justificación. Por causa de la gracia, esa ayuda que nosotros no merecemos, es que podemos ser salvos y ahí entonces nuestro espíritu se regenera, nosotros nos regeneramos y nos volvemos nuevas criaturas y empezamos entonces en ese proceso de la santificación por causa de esa gracia, de haber recibido ese regalo de Dios. En otras palabras, la bondad de Dios para aquellos que no la merecen, eso es la gracia. La gracia salvadora es la gracia de Dios que salva a una persona. ¿Y de qué nos salva? De la muerte eterna. ¿Y cuál es la muerte eterna? Que el Señor tiene preparado para Satanás y para todos aquellos que le han dado la espalda al Señor. El infierno, el lago de fuego, el lago de fuego. De eso nos salva. De eso nos salva el Señor, hermano. Y al salvarnos de eso y otorgarnos la vida eterna, nos da la oportunidad entonces de creer las palabras de Pedro cuando en los primeros versículos dice que tenemos una esperanza viva, que tenemos preparada por el Señor una herencia incorruptible que no se destruye, inmarcesible, que nunca se va a marchitar e incontaminada, que no se va a ensuciar con ningún pecado porque es algo creado por Dios para la eternidad para que nosotros lo gocemos. A eso se refiere el apóstol. Y eso es lo que el apóstol trata de remacharle a los creyentes que están en ese estado de dispersión y de preocupación, ¿no? Y nos lo dice a nosotros también, que estamos en esta sociedad que cada día es más complicada. Todos vemos en nuestro entorno cuánto problema hay y cuán difícil es vivir en un mundo contaminado totalmente por el pecado y la maldad. Cada día es más difícil criar un hijo. Yo le estaba hablando con Gaby ayer y le estaba diciendo, de repente a nuestras hijas les va a tocar tener a sus hijos en homeschool, pues enseñarles a ellos en su casa, porque ya las escuelas están sirviendo de influencia de Satanás para los niños. Entonces, en este mundo estamos en dificultades. Así estaban estos hermanos que recibieron esta carta también. Pero la palabra que fue transmitida a ellos también ha sido transmitida a nosotros y nos da esa esperanza viva y nos permite entender sobre la gracia, sobre la obra del Señor Jesucristo para que nosotros seamos salvos. ¿Qué dicen las Escrituras respecto a la gracia? Bueno, en primer lugar dice que la gracia es inmerecida.
pero que también en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley delante del Señor, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos sirve como un tutor, ¿se acuerdan de eso? Nos sirve para mostrarnos el pecado, pero también nos muestra la solución de nuestro problema, del estado de perdición en el que estamos por causa del pecado. ¿Y cuál es la solución? El Señor Jesucristo. También las escrituras dicen sobre la gracia que la única manera de recibir la gracia salvadora de Dios es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Dice Romanos 3:21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. También nos dice la Biblia que en el momento de la salvación por gracia, a través de la fe, Dios nos hace nuevas criaturas. La gracia salvadora resulta en nuestra santificación, el proceso por el cual Dios nos conforma a la imagen de Cristo. A medida que nosotros vamos en ese proceso de santificación, nos vamos pareciendo más al Señor Jesucristo. Y eso va a culminar, hermanos, una vez que estemos en la presencia del Señor y seamos glorificados a la imagen del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Uno de los principales síntomas de haber, bueno, consecuencias, digamos lo mejor, de haber creído en el Señor, de haber recibido esa gracia salvadora, de haber sido salvos, una de las consecuencias más evidentes es que nuestra vida tiene que cambiar. Ya no tenemos que seguir comportándonos como antes o seguir cayendo en las mismas situaciones de pecado de antes, porque ahora somos nuevas criaturas y ahora mora el Espíritu Santo en nosotros. La gracia incluye el deseo de buscar a Dios. Miren qué cosa más interesante es esto. Ninguno de los que está aquí buscó a Dios por su propia iniciativa. Romanos 3:10 al 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero ¿y por qué entonces nosotros hemos conocido al Señor? ¿Por qué obtuvimos la salvación? ¿Por qué hemos tenido fe en nuestro corazón? Porque el Señor se encargó de llamarnos. El Señor se encargó de mostrarnos su palabra. El Señor nos permitió escuchar la palabra porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por medio de haber escuchado la palabra de Dios y tener fe, entonces hemos recibido la gracia porque creímos en el Señor Jesucristo. Recibimos la gracia de la salvación, hemos sido salvos. No fue por su iniciativa propia que usted buscó a Dios. Dios lo buscó a usted y lo trajo hacia Él y lo salvó. Tenemos que reconocer eso, despojándonos entonces de aquella gloria que leímos en Efesios 2:9, que el apóstol Pablo aclaró, para que nadie se gloríe. No podemos gloriarnos de nuestra salvación. Toda la gloria de nuestra salvación y el mérito de nuestra salvación le pertenece al Señor Jesucristo. Esa es la gracia salvadora que nosotros hemos recibido y a la cual el apóstol Pedro se está refiriendo en ese versículo 10. La gracia muestra el poder de Dios para salvarnos. No tenemos gracia salvadora por nuestra propia cuenta, siendo nosotros inaceptables a Dios. Preguntamos como pregunta en los discípulos del Señor Jesucristo, ¿cómo podemos ser salvos? Y la respuesta del Señor Jesús fue, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Para nosotros era imposible salvarnos, pero para Dios no era imposible salvarnos. Entiende eso, cree eso, entiende que es por los méritos del Señor Jesucristo que uno puede encontrar la salvación y no por portarse bien o por ser generoso.
Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación por gracia es la obra de Dios en Cristo. En Cristo se manifiesta la gracia de Dios. Él dio la gracia que nosotros necesitamos, esa gracia salvadora, que es el mismo Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento se estaba refiriendo a Él, lo estaba anunciando a Él, lo estaba enfocando a Él. Y todo el Nuevo Testamento enfoca también, dirige el foco de la atención hacia el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento usted no ve que se destaca a alguno de los escritores de la Biblia, alguno de los apóstoles o alguno de los personajes de quien se habla y a quien se le da toda la honra y la gloria siempre al Señor Jesucristo. Y usted puede ver ahí también la actitud de todos esos escritores cuando ellos mismos admiten que ellos no podían haber sido salvos si no hubiera sido por el Señor Jesucristo. Porque cuando ellos mandan estos mensajes a los destinatarios de las cartas, ellos se incluyen en el paquete. Ellos no lo mandan así como usted que necesita al Señor, no, nosotros que necesitamos al Señor, esa gracia salvadora. Entonces, la salvación es obra del Señor en Cristo. Miren lo que dice Juan 3:16, se lo sabe. Repitámoslo pues, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién dio el Señor para que nosotros creyéramos al Señor Jesucristo? Y cuando, miren, esa palabra dio, que solo tiene 3 letras, tiene un significado tan grande y de tanta sacrificio, una magnitud de un sacrificio, de una magnitud, mejor dicho, el sacrificio de una magnitud que ninguno de nosotros podría realizar un sacrificio de ese tipo. El Señor sí lo hizo. Cuando Juan 3:16 dice que dio a su Hijo, es que lo entregó para que lo hicieran pedazos. Hermanos, todo eso que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz se lo merecía usted, me lo merecía yo. Ninguno de nosotros pudo haberse salvado si no fuera porque el Señor Jesucristo se entregó como el Cordero de Dios y fue sacrificado. Y porque demostró Él, al momento de resucitar, quién era Él y que había vencido la muerte y el pecado. Y ahora Él nos deja establecido en su palabra todo el método para que nosotros podamos conocerlo, entenderlo y creer en Él. Qué misericordia más grande, ¿verdad? El Señor pensó en todo, hermano, nos conoce tan bien. Miren, nos conoce tan bien el Señor que Él sabe que a nosotros es necesario que se nos repitan y repitan y repitan las cosas. Y eso es lo que usted puede ver en la Biblia. Un escritor habla sobre un tema, el otro también, el otro también y el otro también. El Señor Jesucristo, cuando hablaba en sus parábolas, hablaba del mismo tema y lo repetía y lo repetía. Para que se nos quede, que lo guardemos, que creamos, que entendamos, que confiemos en el Señor, que entendamos que los méritos son de Él y no nuestros. La gracia salvadora de Dios es completamente su don, o sea, Él nos lo dio, Él nos dio la gracia, Él nos dio la salvación. Es fácil pensar que por nuestra fe estamos contribuyendo de alguna manera a la salvación, porque lo acabamos de ver en Juan 3:16, todo aquel que en Él cree, pero como yo creí, entonces yo me merezco la salvación. ¿Pero por qué creyó usted? Porque Dios le dio la fe para creer en Él. No es porque usted tiene el mérito de haber creído, porque un día usted se despertó con las ganas de creer. Dios le dio a usted la fe para que creyera en Él. Toda la gracia salvadora depende de Dios y es un don de Dios, un regalo que no nos merecemos. Romanos 3:10-12 decía que ninguno de nosotros busca a Dios, ¿se acuerdan? Efesios 2:8 también dice que somos salvos por la fe.
pero que esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Hebreos 12:2 dice, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. ¿De quién es el mérito de nuestra fe entonces? De Jesús. La gracia de salvación, eso que nosotros hemos recibido, viene de parte de Dios. No tenemos ningún mérito. El Señor se materializó en este mundo para dar cumplimiento a esta gracia salvadora de Dios, para dar la evidencia absoluta de que no hay otro camino para la salvación que no sea creer en el Señor Jesucristo y despojarnos de esa mente de pensar que nosotros podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. Cuando se dio el movimiento de la Reforma Protestante, se habló de este tema de la gracia y se incluyó en esas solas que son muy famosas, las 5 solas de Lutero, ¿verdad? Sola gratia, o solo por medio de la gracia somos salvos. Es importante este término, sola gratia, porque es una de las características distintivas o puntos clave que separan el verdadero evangelio del Señor Jesucristo de los falsos evangelios. Esos falsos evangelios que no pueden salvar. Esos falsos evangelios que le agregan a la salvación, que le agregan a la gracia, las obras. Todas esas personas que creen que para ser salvos hay que creer en Jesús, pero hay que hacer obras. O hay que creer en Buda, pero hay que hacer obras. Hay que creer en cualquier deidad, pero también haciendo obras, ¿no? El único camino es el Señor Jesucristo. La única opción es la gracia salvadora absoluta del Señor, que es un don de Dios. Nosotros no le agregamos nada. Dios nos la puso como en bandeja de plata para que nosotros la recibiéramos. Entonces, la sola gratia, que es la sola manifestada en ese momento de la reforma, es simplemente reconocer que la Biblia enseña la totalidad de nuestra salvación como un regalo de Dios. Pero ¿por qué algunos rechazan esa sola gracia? O sea, ese mensaje de que solo por medio de la gracia absoluta de Dios, que la gracia de Dios viene de parte de Él y es la que nos da la salvación. ¿Por qué algunas personas rechazan eso? ¿Por qué no quieren aceptar lo que la Biblia dice? ¿Por qué no aceptan esa naturaleza caída del ser humano desde el momento que Adán pecó? Miren lo que dice la Biblia, que nuestros corazones son engañosos, son desesperadamente perversos, dice Jeremías 17:9. No hay justo ni aun uno, ya lo leímos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3. En lugar de reconocer nuestra total impotencia y desesperanza, aparte de la gracia de Dios, la mayoría de la humanidad quiere creer que ellos pueden contribuir a la salvación. Por eso es que la gente se pierde. La Biblia es clara en cuanto a que no podemos ganar el favor de Dios por nuestros propios méritos. Es únicamente por la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Él nos dio todos los elementos para que pudiéramos ser salvos. Existe un evangelio alternativo, entre comillas, que habla que la salvación depende de la bondad del hombre y no de la gracia de Dios, que hay que cumplir los 10 mandamientos, como decían los fariseos. Te doy gracias, Señor, decía el fariseo cuando estaba en el templo, porque yo no soy como aquel, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo hago allá, yo cumplo con esto. Hay gente que piensa así, que dicen que son cristianos y creen que por sus obras son salvos, que señalan a los demás y culpan a los demás. Pero aquel publicano que reconoció que era pecador, ¿qué fue lo que dijo el Señor después? Él fue el que descendió justificado del templo.
porque él reconoció su pecado, y eso es lo que debemos hacer nosotros, entender que somos pecadores y estamos perdidos, que sin el Señor Jesucristo, que sin decirle al Señor Jesucristo, sé propicio a mí, que soy pecador, como lo hizo el publicano, nosotros no podríamos ser salvos. La gracia salvadora inspira. La verdad de la gracia para nuestra salvación inspira a los hombres de tal modo que pueden manifestar a otros esa verdad para que ellos también puedan proceder al arrepentimiento. Hay un ejemplo crucial sobre esto y es el caso de John Newton, cuando escribió Sublime Gracia. Él se inspiró en esa gracia que él recibió. Él se inspiró en ese don que había recibido de parte de Dios. Él reconocía su pecado y entendía que él estuvo ciego, pero que ahora mira por causa de la gracia de Dios, esa sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Esa gracia debe inspirarnos a nosotros para adorar y honrar el nombre de Dios y también para servirle, para inspirar a otros. La gracia nos permite ver que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que nos permite ver. La gracia salvadora de Dios lo inspira a usted. Realmente entiende el don que Dios ha puesto en sus manos. Entiende todo lo que Dios hizo para que usted fuera salvo. Entiende el mérito absoluto del Señor Jesucristo sacrificándose en la cruz del Calvario para que usted pudiera ser salvo, para que ese pecado que se paga con la muerte fuera saldado por el Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Entiende eso, reconoce eso, inspira eso para adorar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a hacer un ejemplo práctico sobre la gracia. Tenemos 5 minutos todavía. Voy a llamar a una persona acá. Vamos a ver al hermano Alberto Orellana. Venga, hermano. Yo lo estoy llamando, me escuchan, ¿verdad? Estoy llamando al hermano Alberto. Lo acabo de ver allá y lo llamé. Acérquese acá, hermano Alberto. Miren, esta es una Biblia nueva. La dueña de esta Biblia es mi mamá, la conoce. Hermano Alberto, ella es mi mamá, ¿eh? Se las presento para los que no la conocen, es Luz Vallecillo, mi mamá. Ella es la dueña, pero yo soy el hijo de ella y ella me permite tenerla. Acérquese acá, ¿no? Y también me permite entregársela a alguien. Entonces yo llamé al hermano Alberto y le digo, ella me dio esta Biblia para que yo se la entregara a alguien, se la entregó a usted. Miren, él me creyó que se la quería entregar porque extendió la mano y la agarró, ¿verdad? Entonces le pregunta al hermano Alberto, ¿me cree que mi mamá me dijo que yo tuviera esa Biblia y se la entregara a alguien y que yo se la entregué a usted porque lo llamé y usted vino? ¿Sí me cree? Entonces yo le pregunto otra vez al hermano Alberto, ¿cuánto me pagó por la Biblia? Nada. ¿Le debo algo yo a usted para haberle entregado esa Biblia? ¿Hizo algún mérito usted para que yo le diera esa Biblia? Nada. Así funciona la gracia. Puede sentarse, hermano. Gracias. El Señor Jesucristo llama. Él llama, así como yo llamé al hermano Alberto. Él llama por medio de su palabra. Él muestra al Padre y le convence al ser humano que Él es quien da la salvación. Yo le mostré a mi mamá, al hermano Alberto, y le convencí de que ella me dio esa Biblia. El Señor nos muestra a nosotros al Padre y nos dice, el Padre es el que da la salvación por medio mío, porque el Señor Jesucristo actúa como intermediario, así como yo estoy intercediendo aquí y dándose la Biblia.
que en este momento representa la salvación, al hermano Alberto. Entonces, el Señor le dice a usted que el camino para que usted pueda obtener la salvación es Él. El camino para yo poderle entregar, para que el hermano pudiera recibir esa Biblia, soy yo, porque estaba en las manos de mi mamá, después la agarré yo y se la di. El Señor muestra el camino. El Señor ofrece la salvación, yo se la ofrecí, se la puse en las manos. ¿Y qué hizo el hermano? La agarró. ¿Tiene algún mérito el hermano Alberto? No, pero sí obtuvo el beneficio, sí. Eso es lo que sucede con nosotros cuando recibimos la gracia salvadora de Dios. Así funciona. Nosotros no hacemos nada, el Señor hizo todo. Él nos llamó, Él nos mostró a Jesucristo. El Señor nos convenció y nos dio la gracia y la recibimos. Y somos salvos. Y nadie nos puede quitar esa gracia, esa salvación. Así es la gracia. Entonces, en conclusión, nosotros no podemos comprender lo asombroso que es la gracia de Dios en la salvación hasta que no comprendemos primero los pecadores que realmente somos. Entender la gracia es importante porque si la rechazamos, rechazamos el único evangelio que nos puede salvar. Jesús dijo que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. No a esperar a que los perdidos lo buscaran a Él, o dice eso la Biblia, ¿no? El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gracia es importante porque es la base de nuestra seguridad de salvación. Como pecadores ante un Dios santo, si negamos la sola gracia, entonces no podemos tener una verdadera seguridad de salvación. Con esto finalizamos el mensaje de hoy. Les invito a que oremos y agradezcamos al Señor. Padre, estamos agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por esa gracia inmerecida que hemos recibido a causa del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque entendemos que todos los méritos de nuestra salvación descansan en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Gracias porque entendemos que somos pecadores y que nunca podíamos haber sido salvos si no fuera por el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a caminar en este transitar que nos corresponde vivir, honrándote y glorificándote y reconociendo esa gracia salvadora que tú nos has dado. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga.